¿Qué tal? Buenas. Vamos a aprender a sumar vectores con el método analítico. Antes que nada, debemos de saber dos cositas. Que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados aquí y que tiene un lado más largo y otros dos más cortos. El cateto opuesto de un ángulo, pues es como su nombre lo indica, el que está al lado opuesto de este. Si nos fijamos, el cateto opuesto está, por así decirlo, en un lado opuesto al ángulo. El cateto adyacente es el que adyace o el que ayuda a formar el ángulo con la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, el seno de alfa va a ser el cociente del cateto opuesto con la hipotenusa. Y el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente, el que ayuda a hacer el ángulo sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Continuando, cada vez que se nos dice que un vector de un nombre determinado se representa por lo regular con una flechita y se nos dice que este va a tener una magnitud o un sentido, en este caso le vamos a nombrar B, o sea que es desde aquí hasta aquí, y una inclinación con respecto a la horizontal, que en este caso es alfa y mide 50 grados. ¿De acuerdo? Teniendo esto, ya podemos obtener esta altura que tenemos, podemos obtener también cuánto mide de aquí a aquí, pero eso lo vamos a ver ahora. Dados nuestros vectores, cada uno, si nos fijamos, que está aquí un poco amontonado, va a tener lo que sería una apertura o una inclinación y una magnitud. Entonces, cada uno tiene una apertura y una magnitud. Tiene una apertura y una magnitud. Tiene una apertura y una magnitud. Que como vimos, la magnitud es el largo, por así decirlo, de la flecha, y la apertura es la inclinación que tiene con respecto al eje de las X. Ok, entonces, por lo regular nos piden la resultante. Para esto vamos a obtener primero la resultante en X, o sea, cuánto se desplaza en el eje de las X con respecto al origen, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Y esto se hace, como podemos ver, el cateto adyacente es un desplazamiento horizontal, ¿verdad? Entonces, ¿qué función trigonométrica nos ayuda a calcular ese desplazamiento horizontal? Pues el coseno. Notemos que B1 va a ser la hipotenusa, va a ser el lado más largo. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entre la línea negra y la línea roja. Entonces, al despejar el cateto adyacente, o sea, nuestro desplazamiento en X, vamos a tener que va a ser hipotenusa por el coseno, ¿verdad? Y esto va a ser igual al cateto adyacente. Luego que tenemos nuestro primer desplazamiento horizontal, pues le agregamos el segundo desplazamiento horizontal. Y luego el tercero. Y luego el cuarto. De esta manera. Ok, ya tenemos nuestro desplazamiento horizontal. Ahora hay que calcular nuestro desplazamiento vertical. Si se va a ir para arriba o si se va a ir más hacia abajo. Entonces, nuestro desplazamiento vertical se calculará de esta manera. Vamos a calcular el seno. Si nos fijamos en nuestro triangulito, vemos que el cateto opuesto es una magnitud vertical. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos ayuda a calcular un desplazamiento vertical? Pues el seno. Y aplicamos lo mismo. Como conocemos el ángulo y conocemos la hipotenusa, podremos despejar nuestro desplazamiento vertical, que es el cateto opuesto. Y recordemos que la hipotenusa en cada caso va a ser
cuánto mide la flechita, ¿verdad? Entonces, vamos a obtener que va a ser la suma de cada flechita multiplicada por el seno de cada elemento, de cada vector, perdón, su apertura con respecto al eje, cada una. Y así se obtendría nuestra resultante en el eje vertical. Recordemos que cada vector tiene una magnitud y una inclinación, ¿verdad? Ya tenemos la puntita del vector. Esto quiere decir que ya podemos calcular cuánto mide el vector y cuál va a ser su inclinación, ¿no? Entonces, para esto aplicaremos el teorema de Pitágoras. Como ya conocemos cuánto se desplaza en el eje de las X y cuánto se desplaza en el eje de las Y, recordando el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, pues nuestro vector, que en este caso va a ser la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada, así. Entonces aplicamos esto que tenemos aquí. Nuestro resultante en distancia o su magnitud, el RB, va a ser igual a la raíz cuadrada de esto que ya hemos calculado para saber su distancia, ¿no? Y aquí ya nos va a dar un número. Para calcular cuánto o de cuánto es su inclinación, vamos a despejar la función de seno, que recordando que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Conocemos el cateto opuesto? Sí, es la resultante del y, entonces esto va a ser resultante de y. ¿Y conocemos su hipotenusa? Sí, porque ya la calculamos aquí. Recordemos que el RB va a ser su magnitud, el RB. Como ya conocemos esto, vamos a hacer la resultante de esa letra griega, va a ser igual a esto. Pero recordemos que el seno de esta letrita que tenemos aquí, el seno de esto va a ser igual a y, el RY que tenemos aquí, sobre el RB que tenemos aquí, que es nuestra hipotenusa, ¿verdad? Recordemos nuestras funciones. Entonces, para despejar el ángulo, ocupamos hacer la función contraria del seno, que esto va a ser igual al arc seno o el arcoseno de este mismo producto, de y sobre RB, ¿verdad? Y es lo que tenemos justo aquí. En nuestra calculadora no vamos a encontrar por lo regular el arcseno. Vamos a encontrar el seno en nuestra calculadora, el seno a la menos 1, que en muchas calculadoras se obtiene de oprimir primero el shift o segunda función y después apretar el seno y ya en la pantalla se nos aparece esto y escribimos nuestro cociente entre paréntesis y pues así se calcularía de manera teórica cada suma de vectores por el método analítico. Espero haberles ayudado. Recordemos que este es el video teórico, como la clase introductoria. Después haremos los ejemplos. Hasta luego.